Sergio Arredondo, secretario general de la Federación Nacional de Municipios de México. Gracias por tomar nuestra llamada. Al contrario, Sergio, muchas gracias por atenderme. Al contrario, cuéntenos en primer lugar, ¿qué tan grave es el problema financiero de los municipios de nuestra República? Sí, hay un problema sumamente delicado, Sergio, en esta coyuntura de los últimos meses, diría yo de estos últimos par de años, donde ese tema de las finanzas y en particular el tema del endeudamiento sí se ha convertido en un problema que no solo es importante para los municipios, es importante para la economía pues de los tres órdenes de gobierno. Y bueno, pues eso impacta a nuestros datos nos indican que a más de 1,500 de los 2,445 municipios del país. Es decir, es un problema de una gran cobertura, no así un problema de una sobredimensionamiento. El problema de la dimensión de la deuda pues impacta a una cantidad muy menor de municipios. Estamos hablando de entre 8, que es las cifras que ha dado el señor secretario de Hacienda, y 15 municipios que tal vez serían aquellos que están rebasando su capacidad real de endeudamiento, Sergio. Ahora se ha mencionado que le van a tomar la palabra al secretario de Hacienda y que pues están interesados en sí sentarse a dialogar, en concretar soluciones para atender la deuda de estos municipios, porque dicen, bueno, algunos están endeudados, pero muchos no. Entonces, ¿qué hicieron bien unos que no pudieron hacer los otros, don Sergio? Pues es la diferente tamaño, dimensión de las capacidades financieras de los municipios, Lupita. En México tenemos desde municipios como Ecatepec, de más de 3 millones de habitantes, hasta la gran mayoría de los municipios que son pequeñas comunidades de 500 o 1,000 habitantes. Y en consecuencia, sus capacidades institucionales, las capacidades hacendarias y los recursos que reciben a través de las participaciones federales y estatales, pues son muy, muy diferentes. La gran mayoría de los municipios tienen pequeñas deudas, pero esas pequeñas deudas son para ellos sumamente significativas en virtud de la debilidad de sus presupuestos tradicionales. ¿Qué ha pasado en los últimos 2 años? Particularmente, nosotros decimos que esta problemática de la deuda no tiene precedentes, no había sucedido en el país ese agravamiento de ese problema en los municipios. Y suceden las dos causas que conocemos. Uno es la debilidad histórica, tradicional de los municipios. En México tenemos un régimen fiscal sumamente centralizado, que le asigna de cada peso que pagan de impuestos los ciudadanos, el 80% a la federación y solamente el 4% a los municipios. Eso es un problema estructural que los mexicanos tenemos que resolver. Hemos coincidido ya en la Convención Nacional Hacendaria y en muchos foros que ese problema hay que resolverlo. Y la coyuntura que ha pasado el año pasado, donde el gobierno federal del presidente Calderón retuvo, limitó y acotó, redujo fuertemente las participaciones federales a los municipios. Desconocemos las causas directas, presumimos que era un año electoral y de otro tipo de condicionantes que no tendrían nada que ver con el funcionamiento institucional, pero lo que sucedió en la realidad, y ahí están las estadísticas, es que redujo en más de un 15% en promedio nacional la entrega de participaciones. Bueno, y eso pues llevó a lo que decimos la crisis, la bancarrota, las dificultades muy por encima de sus capacidades de los municipios, y tuvieron entonces que endeudarse. Y lo hicieron pues en esa dimensión que hoy conocemos, Lupita. Estaba yo viendo cifras de la OCDE que señalan que el gran problema fiscal de México no es tanto en el impuesto federal, el impuesto sobre la renta o el impuesto al valor agregado, sino en el impuesto predial. Recaudamos en impuesto predial 0.1% del PIB, mientras que otros países recaudan 3-4% del PIB en este sentido. ¿Se necesitaría algún tipo de reforma en materia predial para que los municipios puedan tener recursos propios? Sergio, como todos sabemos, los municipios mexicanos cobran solamente un impuesto. Eso solo sucede en México. Es una anormalidad respecto a todo el mundo. Los municipios solo cobran el predial. Y ese impuesto está limitado por muchas razones, empezando por las constitucionales. El 115 constitucional dice, no le cobren a las refinerías, ni a las petroquímicas, ni a las autopistas. Y luego la realidad. El propio gobierno federal, a través de sus diferentes instalaciones, que tiene muchísimas en el país, delegaciones federales, los templos,
muchas propiedades que tiene el gobierno federal, no cumple con la obligación, es el principal deudor del predial en el país. Bueno, eso y otras muchas causas, la cultura del no pago que tiene nuestra gente en las ciudades, que buscan evitar el pago del predial, bueno, provoca que esa cifra que estás dando, que es muy cierta, los municipios no son buenos cobradores del predial. Entonces sí tenemos ahí un grave problema, estamos en la mitad del promedio mundial de cobro del predial y tenemos que hacer una reforma institucional en los municipios. Pero no tenemos, entre otras cosas, capacidad de cobrar porque no tenemos una ventanilla profesional de cobro de impuestos, porque solamente cobramos un impuesto. ¿Qué pasa en todo el mundo? Los municipios reciben un porcentaje de todos aquellos impuestos pues que gravan en las actividades comerciales, productivas, industriales que se realizan en sus ciudades. En México eso no pasa. Los municipios no se benefician de las actividades, a veces muy bollantes y muy importantes, que se realizan en ciudades, como en Cancún el turismo, como en Coatzacoalcos la actividad petrolera, o como en Tijuana las actividades fronterizas. Eso no pasa. Entonces tenemos un grave centralismo fiscal que tenemos que resolver y para el cual ya estamos dialogando. Es esa famosa reforma hacendaria que decimos nosotros tiene que ser con sentido federalista, es decir, cuidar el equilibrio entre cómo se asignan los recursos a los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal. Y ahí, Sergio, tenemos que poner a los ciudadanos en el centro de nuestra atención. Eso no pasa en México, no tenemos una cultura democrática donde el ciudadano esté en el centro de nuestra atención. En todo el mundo, los gobiernos de las ciudades son eficientes, son modernos, tienen capacidad de atender a los ciudadanos. Y en México no, porque les ponemos un gran conjunto de impedimentos constitucionales, políticos, desde luego hacendarios, y entonces hacemos que el sistema municipalista, el régimen municipal, pues sea muy deficiente. Y los servicios malísimos, ¿no? Además. Así es, así es. Entonces, bueno, tenemos que hacer lo que decimos los municipalistas, una reforma municipal para asignarle competencias o tareas a los municipios, pero junto a eso, que hoy sucede en términos relativos, tenemos que asignarle los recursos correspondientes. Los municipios hoy no tienen los recursos asignados para cumplir las tareas. Pero los recursos nunca son suficientes, ¿no, don Sergio? Siempre se está señalando, se está peleando esto y la verdad es que no sabemos si haya recursos que alcancen. Así es, pero si a eso que tú tienes mucha razón, los recursos nunca alcanzan en un país como el nuestro, pero si además los distribuimos en forma inequitativa, pues menos aún, ¿verdad? Hay quien dice que aquí se gasta mucho y se gasta mal, ¿no? Sí, y en los municipios tenemos, hay que reconocerlo, dedicados importantes problemas de funcionamiento administrativo. Y esto es porque los municipios, y luego no lo conocemos con claridad, tenemos periodos de 3 años sin reelección, sin posibilidad de ampliar el periodo. Solo México y Haití tienen ese régimen. Les prohibimos a los alcaldes que se profesionalicen, no los dejamos que se preparen para cumplir mejor sus funciones. Cuando van aprendiendo al primer año, ya dentro de poco tiempo tienen que prepararse para entregar sus responsabilidades. Y eso aunado a este sistema fiscal y político centralista, bueno, pues hace que nuestro régimen fiscal tenga que ser revisado. Eso es lo que estamos hoy dialogando con el presidente Peña Nieto, que por fortuna viene de la trinchera local, conoce muy bien las deficiencias que tienen los gobiernos estatales y municipales, y estamos con él dialogando para que esta reforma hacendaria, que ya se anunció y que estamos muy entusiasmados en que se realice en nuestro país, pues vaya atenuando ese centralismo fiscal y le asigne los recursos de los impuestos que pagan los mexicanos, y a ellos no les interesa a dónde va, lo que les interesa es que regrese en calidad de vida, y eso necesita una reforma muy importante, particularmente en materia hacendaria, Lupita. Sergio Arredondo, secretario general de la Federación Nacional de Municipios de México, gracias por tomar nuestra llamada. Al contrario, muchas gracias. Hasta luego. Tengan buen día. Igualmente.